Ronda Mañanera. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Una recorrida por las calles de Paysandú para conocer el porqué de sus nombres, qué observamos al recorrerlas y qué dicen nuestros vecinos que en ellas viven o trabajan. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali, que ya queda con ustedes. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Muchas gracias Silvia, buenos días para ti, lo mismo que para Eduardo, Jonah en controles, el saludo para la audiencia y la alegría de este reencuentro semanal que es posible gracias al apoyo de Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho, o pegando la vuelta, la otra subidita, la de Ayacucho y 19 de abril. La 17 calidad en carnes con cortes de exportación en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Joyería y relojería de Pablo Benítez, allá en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Tentaciones, roticería, confitería de Washington 1110, casi 19 de abril. Óptica Claro, 19 de abril 876, entre Sarandí y Leandro Gómez, para la atención de su vista y su capacidad auditiva. Y Kentia Plantas, plantas y flores, el oasis del centro, en Leandro Gómez 1066. Bueno, y así como quien no quiere la cosa, llegamos al programa número 35 de esta segunda temporada, que ha tenido la particularidad, a diferencia de la del año pasado, que la propia audiencia ha venido eligiendo las calles que les gustaría que se recorriera, de las cuales se hablara, y de los personajes que los nombres de esas calles están representando. En esta oportunidad vamos a complacer a varios oyentes que estuvieron votando por esta calle, y entre ellos precisamente a César, conductor del móvil que me trajo hasta la radio, que me lo manifestó, le gustaría que habláramos sobre la misma. Y vamos a ponernos en el tema, ¿verdad? En un ratito nada más. Antes yo les recuerdo que Salón Mariana está en la subidita de 19 de abril y Ayacucho, o pegando la vuelta a la otra, la de Ayacucho y 19 de abril, con amplísimo surtido de artículos de almacén, pero además bebidas, tanto finas como refrescos, hay lácteos, postres, helados, leña, carbón, fósforo para el encendido del fuego, hay recarga de celulares, amplísimo horario corrido de 6:30 a hora 22. Acepta tarjetas, pedidos al 4723-5129 y le llevan lo solicitado a su domicilio. Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho, o pegando la otra, la de Ayacucho y 19 de abril. Era nuestro perro porque lo que amamos. Tentaciones está en Washington 1110, casi 19 de abril, y tiene desde hace ya algunos días pan dulce, budines, ya preparándose para esta temporada. Debido a que estamos en el último mes del año, se vienen las fiestas tradicionales de la culminación de este nuevo año. Y nosotros siempre destacamos las empanadas, una porque son al horno, muy sanas, pero además porque hay una variedad de carne con pasas, carne con aceitunas, de jamón y queso, de queso y aceituna. Y por sobre todo esto, Tentaciones trajo para Paysandú de vuelta aquello tan antiguo en otros tiempos de nuestros comerciantes de la Yapa. Porque si usted compra empanadas 8, por ejemplo, le dan 9. Esa última es de regalo. Si compra una docena, le dan 14. Hay 2 de regalo. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad que le brinda Tentaciones, con un horario que va de 9 a 14 de lunes a sábado, en la mañana y pasado el mediodía, y por la tarde de 16 a 20, y los domingos de 9 a 13 horas. De no poder concurrir, hace la solicitud de lo que usted está deseando a Pedidos Ya y lo recibe directamente en su casa.
Era nuestro perro porque lo que amamos. Bueno, vamos a seguir avanzando en la recorrida de las calles de Paysandú. La de hoy es conocida como Dr. Luis Alberto de Herrera. Pero antes de esta denominación, tuvo dos nombres anteriormente. Vamos a referirnos primeramente a esos dos. El de más antigua data fue nominado en el año 1831 y ese nombre fue General Alvear. Este nombre quedó eliminado pocos años después, en 1855, pasando a llamarse calle Queguay, nombre que a su vez desapareció en 1972, pasando a llamarse, como lo conocemos hoy, Dr. Luis Alberto de Herrera. Bueno, pero como lo primero es lo primero, nos vamos a dedicar a comentar sobre el primer nombre que recién hacíamos mención, General Alvear. Con ese nombre se homenajeaba a Carlos María de Alvear, un militar y político argentino, nacido el 25 de octubre de 1789 en Santo Ángel, en lo que eran las misiones jesuíticas, y falleció en Nueva York el 3 de noviembre de 1852. Para los que puedan preguntarse, bueno, ¿por qué ese nombre en nuestro primer nomenclátor? A medida que vamos a ir haciendo historia, ustedes podrán sacar sus conclusiones. Cuando Alvear tenía 15 años, se fue a Europa, donde hizo la carrera militar en España, llegando a luchar contra la invasión napoleónica. Volvió después al Río de la Plata y fue de los primeros oficiales de carrera en adherirse a la Revolución de Mayo. Analizando el momento que vivían las provincias del Río de la Plata, el directorio entendió que era riesgo para ellas que Montevideo siguiera en poder de los españoles. Por eso alentó de alguna manera los movimientos independentistas de la banda oriental, participando del sitio a Montevideo e incluso de ataques navales con la flota al mando del almirante Brown. El triunfo naval del irlandés en la batalla del Buceo, más el sitio, obligó a los españoles a negociar el retiro, lo que finalmente ocurrió sin haber sido tenido en cuenta en absoluto ni Artigas ni los orientales. Cuando tiempo después Alvear y los suyos tuvieron que dejar Montevideo para que entraran los artiguistas al mando de Otorgués, se llevaron prácticamente todo, arrasaron Montevideo, y lo que no pudieron llevar, caso de armas y explosivos, lo hicieron explotar. Y eso provocó incluso muertos y destrucción en Montevideo. Ese fue el retiro de los porteños. Siendo director supremo, Alvear envió un emisario a Brasil con una carta para el embajador inglés en Brasil, solicitando el protectorado británico de las Provincias Unidas, ya que a su entender el atraso y la barbarie de la gente de esta zona las hacían ingobernables. Dicen que la carta no fue entregada, por lo que se duda de la veracidad de esta versión. Sin embargo, en esa época, Alvear fue perseguido y buscó refugio en Brasil, desde donde retornó años después al amparo de una ley dictada llamada Ley del Olvido, volviendo de esta manera a la política y a la vida militar. Tuvo participación en la victoria contra los brasileños de Ituzaingó, y sobre esta batalla existen dos versiones. Esto es interesante, ¿verdad? Una dice que la victoria de Ituzaingó fue lograda por su conducción. No dicen lo mismo otras versiones, como la del jefe de artillería Tomás de Iriarte, quien lo acusó de actuar prácticamente para perder el combate, y si ello no ocurrió, fue por el accionar de sus valiosos y valerosos oficiales, como los generales Paz, Lavalleja, Julián Laguna, José María Luna y el propio Iriarte. No sabemos la verdad, excepto que el triunfo fue concreto ante los brasileños. Gobernando Rosas en la Argentina, este lo nombró embajador en Estados Unidos y, vencido Rosas por Urquiza, Urquiza lo confirmó en el cargo, falleciendo, como ya dijimos anteriormente, en Nueva York en el año 1852. Su nombre a esta calle
Lo otorgaron las autoridades, repetimos, de 1831, probablemente convencidos de su buen accionar en Ituzaingó, pero ese nombre fue retirado en 1855 por otras autoridades que no opinaron lo mismo. Bueno, ustedes, amables oyentes, tienen para decidir de acuerdo a estas versiones que les hemos dado. Ni rendirle cuentas al amanecer. Ya hemos comentado que los seres humanos tenemos realmente dos valores que son extraordinarios, que solamente si se pierden o si no se tienen, uno puede entender de su importancia. Hablo de la vista y del oído. Y estos dos sentidos son atendidos en óptica claro. Si su dificultad es por la vista, bueno, puede concurrir a óptica claro ahí en 19 de abril 876. Le solicita a Oscar que le haga una pesquisa visual de forma totalmente gratuita. Él estará determinando cuál puede ser su dificultad. Bueno, si requiere que sea atendido por un facultativo, él se lo va a expresar. Y una vez que usted tenga del facultativo la receta para sus anteojos, vuelve. De repente no es necesario, pero eso lo va a determinar Oscar. Si usted ya va con la receta, porque estuvo previamente en el facultativo, bueno, puede ponerse de acuerdo en cuanto a los cristales, en cuanto a la montura. Las monturas pueden ser de metal, pueden ser de pasta, y en cuanto a los cristales pueden ser los comunes, los antiguos, los que nosotros llamamos blancos, pueden ser monofocales, bifocales, pueden ser fotocromáticos, antirreflejos, en fin. Eso usted lo decide de acuerdo al presupuesto de que disponga. Y en cuanto a la forma de pago también se van a poner de acuerdo. Si su dificultad es el otro sentido, el del oído, bueno, puede solicitar la atención también en forma gratuita de la fonoaudióloga Luana Vázquez. Debe concertar previamente una entrevista al 4723-8139 o al 099-933-609. Y ahí estará determinando, Luana, si es necesario que tenga que recurrir a los audífonos. Ahí también puede ponerse de acuerdo en cuanto a la forma de pago. Todo esto en óptica claro, porque para la gente de óptica claro, ver claro hace bien, oír claro también. Óptica claro está en 19 de abril 876. La 17, calidad en carnes con corte de exportación en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Tiene como oferta alitas a 87 pesos el kilo, muslos a 109, pero después todos los cortes de primera. Puede ser matambre, falda, pulpas, también hay muslos y lo que siempre destacamos, milanesas, tanto de carne como de pollo, y especialmente para los celíacos le preparan en la 17 milanesas. No hay por qué, si tiene esa dificultad de salud, prohibirse de gustar de milanesas, porque hay especialmente elaboradas para los celíacos en la 17, en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Ni rendirle cuentas al amanecer. Les decíamos hace un instante que en esta segunda temporada de Ronda Mañanera, la audiencia, ustedes fueron los que eligieron las calles que debíamos recorrer, y la gente que hizo esa elección, que nosotros las tuvimos en cuenta, lo fuimos anotando para participar de ya 2 sorteos que realizamos, uno en junio y el otro en septiembre, y el último lo vamos a realizar el 29 de diciembre, último jueves de este mes de diciembre, el último programa de esta segunda temporada. Y la gente lo ha podido hacer a través del 099-934-676. Repito, única forma de participar del sorteo, 099-934-676. Y entre los mensajes recibidos, destacamos al de Griselda, dice: me obligó a mirar por calle Montevideo el muro de la jefatura de policía. Paso todos los días por razones laborales y no me había dado cuenta de ese detalle de los símbolos del escudo. Tiene razón, al estar todo el muro pintado del mismo color, pasa desapercibido, no resaltan. Una lástima.
Yo repito que esto se lo comenté al jefe de policía cuando estaba en Mendoza acá, y bueno, quedó planteada mi inquietud, y hasta el momento no ha sido solucionada. Es una lástima. Teresa nos dice: vivo cerca de la escuela, que siempre la conocí como escuela número 6. Ahora tiene 2 nombres, Paraguay y no sé el otro. Bueno, el otro es el maestro Apolo Ronche. Adelina dice: muy interesante como siempre. Luis y Cintia ponen en el 099-934-676 aplausos, dedito índice hacia arriba. En Facebook ponen me gusta Andrés, Mori, Giovanna, Selva, Yurema, Mari y Mariana. Después tenemos, dice otra oyente, al 099-934-676, y está anotada para participar del concurso a fin de este mes. Dice: muy interesante, Pancho, el programa sobre calle Montevideo. El tema musical de la cortina me encanta. Amo a los perros. Es un callejero, pero además habla mucho de algo que es muy, muy sentido, de la libertad. Bueno, muy bien. La gente, repito, puede enviar sus mensajes para participar del sorteo a fin de este mes al 099-934-676. Y en el último sorteo estaremos regalando una orden de compra por 300 pesos de la 17, un postre de Tentaciones, un ramo de flores de Kentia, un regalo de joyería y relojería de Pablo Benítez, un obsequio de Salón Mariana y además un par de cristales monofocales de óptica Claro. Y se incluye también como regalo para fin de mes un ejemplar de mi trabajo Calles de mi ciudad, donde están los nombres y el porqué de las calles de Paysandú. Bueno, y seguidamente nos vamos a ocupar del segundo nombre que a lo largo de la historia tuvo la actual calle Doctor Luis Alberto de Herrera. Este segundo nombre le fue impuesto, como dijimos, en 1855. Al respecto, el acta número 57 de la sesión de la Junta Económico-Administrativa de esa época expresa la siguiente, van nombrando calles en Paysandú, ¿verdad? Y dice: la siguiente, conocida por la nomenclatura antigua de General Alvear, se llamará Del Queguay, en recuerdo de este río de nuestro departamento. Ahí la razón por la cual teníamos hasta 1972 en Paysandú una calle que conocimos, yo la conocí así, con el nombre de calle Queguay. Evidentemente que no hay sanducero que no haya sentido nombrarla ahora o en otros tiempos. Muchos probablemente solo conocen el nombre de Queguay al cruzar el río a la altura del Paso de las Piedras, en la Ruta 3. Pero el río Queguay tiene 300 kilómetros de extensión y a toda esa extensión muy pocos la han recorrido. Este río, que prácticamente divide al departamento en dos, va recogiendo aportes de innumerables arroyos, más el río Queguay Chico, todo lo cual conforma un enorme caudal que se vuelca en el río Uruguay. Rápidos y hasta una cascada no lo hacen navegable para embarcaciones grandes en toda su extensión, sí para las deportivas. El trabajo denodado de un grupo de gente amantes del Queguay hace años viene bregando por lograr que sea un aporte más al turismo de aventura, siendo puntales en tal sentido los guichonenses, que aportan sus conocimientos, aportan guías para que el visitante sea atendido en forma adecuada. Por suerte, en los últimos años, aportes oficiales han sido una importante ayuda y la situación ha mejorado sensiblemente comparando con lo que era cuando el inicio de las gestiones de la gente de Guichón, allá por el año 1945. Y eso determinó que se fuera mejorando todo el entorno de lo que conocemos como el Rincón de Pérez, cerca de 20.000 hectáreas. Una acotación sobre el nombre, ese nombre Rincón de Pérez.
José Artigas le dio tierras de esta zona a la familia Pérez, de donde surgió Lino Pérez y luego su hijo Andrés Pérez. Y de este último toma nombre el paso sobre el río, que cuenta con un puente que fue construido ya por el año 1893. En esa región, el monte tiene una extensión de cerca de 8 kilómetros, encerrando una variedad zoológica y vegetal increíble. Una acotación sobre este tema. Quien habla allá por el año 1948, siendo un niño, acompañó a la madre, a mi mamá, que era la maestra directora de la escuela, que en ese momento llevaba el número 90 y estaba en la costa sur del río Queguay, en una colina. Y realmente desde lo alto de esa colina donde estaba la escuela, nuestra vista se perdía y el monte se extendía y no tenía fin. Según los lugareños, el río Queguay estaba más de una legua monte adentro. Esa gente vivía monteando para hornos de carbón de leña, que por entonces había hornos, repito, en ese lugar, y permitía que se hiciera el carbón, el cual era muy requerido por entonces, ahora otra vez. Y desde Paysandú concurrían los camiones para traer hacia la ciudad el carbón de leña. Esa escuela número 90 en la margen sur fue incendiada, o amaneció incendiada, sobre fines de noviembre, principios de diciembre del año 1948. Se terminaron las clases, nunca más hubo escuela en ese sector, pero el número se mantuvo y pasó al otro lado del Queguay, sobre la banda norte, en la zona conocida como Sauce del Queguay. Bueno, ya que hablamos del otorgamiento de tierras a los Pérez por parte de Artigas, vale mencionar que en estos lares transcurrieron tiempos de paz y de descanso para Artigas, conviviendo con Melchor Cuenca. Restos de lo que fuera la residencia aún se mantienen en pie y pueden verse a poca distancia de la ruta número 4. A unos 20 kilómetros del área protegida se desarrolló en junio de 1838 la batalla de El Palmar, con triunfo de Rivera en el marco de la Guerra Grande. Al pasar mencionamos recién que se habían conseguido aportes importantes del Estado, siendo de destacar la construcción de un centro del visitante con oficinas para los guardaparques, también lugar para la recepción, áreas gastronómicas, servicios higiénicos, vestuarios y guarderías para las embarcaciones. Muy por arriba hicimos mención a la exuberante vegetación, ¿verdad? Situación esta que ha servido para que gente estudiosa de este tema aplicara sus conocimientos para desarrollar en forma realmente muy interesante una actividad de medicina natural, la cual viene teniendo cada vez más aceptación. A toda esta riqueza es que responde el nombre de Queguay, dado en 1855 a esta calle de Paysandú. Sin tener horario para hacer la siesta. Joyería y relojería de Pablo Benítez está allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano, con amplia variedad de aros y caravanas de plata, anillos de plata de diversos modelos, anillos con piedras para los caballeros, anillos también para damas, especialmente con figuritas de niños. Joyería y relojería de Pablo Benítez está allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Era nuestro perro porque lo que amamos. Kentia Plantas y Flores, el oasis del centro. Leandro Gómez, 1066, implementos para huerta, para jardín, plantas para interior, para exteriores, semillas, bulbos, plantines. Para esta ocasión hay también árboles cítricos, todo esto en Kentia Plantas y Flores, el oasis del centro, en Leandro Gómez, 1066. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todo. Bueno, nos vamos a ocupar ahora del último nombre. Ya ocupamos dos de esta calle que hemos mencionado,
Lleva desde 1972 el nombre de Dr. Luis Alberto de Herrera. Luis Alberto de Herrera y Quevedo nació en Montevideo el 22 de julio de 1873. Falleció el 8 de abril de 1959, poco antes de cumplir 86 años. Fue político, periodista, historiador, abogado, militante del Partido Nacional, dentro del cual formó su propio sector. Cumplió sus estudios primarios y secundarios en colegios de Montevideo y Buenos Aires. Se graduó en la carrera de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República, aunque casi no ejerció la profesión, enfrascado en el periodismo y la política, actividad esta última que la inició en 1892, desarrollando su primer discurso acá, en Paysandú, en el año 1893. Por entonces comenzó su labor periodística también, escribiendo en El Nacional, y años después tendría su propia prensa, La Democracia. Cuando tenía 25 años participó de la Revolución de 1897 y años más tarde en la de 1904, siguiendo a Saravia. Su espíritu de luchar por las causas que le parecían justas lo llevó a ofrecer sus servicios a Paraguay en su guerra contra Bolivia, gesto este reconocido por la nación guaraní a tal punto que le otorgó un grado militar. De Herrera fue electo diputado por Montevideo en 1905, presentando en Cámara, junto con Carlos Roslo, un proyecto de ley para reducir la jornada laboral. Presten atención. Reducir en 1905 la jornada laboral a 11 horas, con un descanso intermedio. ¿Cuánto estaría trabajando la gente por entonces? ¿Cuánto trabajaría, no? Este proyecto no fue aprobado, pero tiempo después, en el gobierno de José Valle y Ordóñez, se aprobó la ley de 8 horas laborales. Por 1901, de Herrera viajó a Estados Unidos como encargado de negocios, retornando para embanderarse en la Revolución de 1904, como ya dijimos. En 1906, a raíz de su prédica antigubernamental desde su periódico La Democracia, fue detenido por orden del presidente Valle de forma totalmente ilegal, ya que tenía fueros parlamentarios. Ante las críticas, Valle ordenó su liberación. En 1908, de Herrera se casó con Margarita Uriarte, con quien tuvo una hija, María Hortensia. Hicieron época los choques a través de la prensa entre de Herrera y Valle, culminando cuando en su diario La Democracia de Herrera acusó a Valle de tener miedo ante la propuesta de honras fúnebres a los mártires nacionales. En el día le respondió Valle titulando su artículo ¿Quién dijo miedo? ¡Ja! ¿Para qué? Como en ese artículo Valle veladamente hizo alusión a una situación amorosa vivida por de Herrera, este se sintió ofendido y mandó los padrinos a Valle, pero Valle no se los aceptó. Sí, lo hizo, en cambio, un hijo de la esposa de Valle, la que ya había estado casada anteriormente, y se concretó el duelo, pero sin mayores consecuencias. Al tomar postura a favor de Terra, cuando éste diera un golpe de Estado, se produjo un cisma en el Partido Nacional. Pasado un tiempo, una reforma constitucional permitió que de Herrera integrara el Consejo Nacional de Gobierno por la minoría. Se recuerda de su accionar en el Consejo Nacional de Gobierno que en una oportunidad se opuso y habló largo y tendido contra lo que pretendía el gobierno. Era evidente que iba a perder la votación, ya que la integración era 6 miembros de la mayoría colorada y 3 por el Partido Nacional. En un momento alguien le hizo notar esa situación y le dijo algo así que más vale que no hablara más, que se callara la boca. Y de ahí surgió su frase que se hizo famosa: ni me callo, ni me voy. Tiempo después, pasados casi 100 años de gobiernos colorados o dictatoriales, el Partido Nacional ganó las elecciones de 1958, aliándose con el herrerismo de Benito Nardone, repitiendo el gobierno en 1962. No obtuvo Herrera ningún cargo,
y podría decirse que fue ninguneado por su partido, por lo que se recuerda su dicho: una comadreja colorada se metió en el gallinero de los blancos. Hacía referencia a Benito Nardone. Llevó una vida muy austera, la que llegó a su fin el 8 de abril de 1959. Por acá es todo lo que podemos decir con respecto a este personaje de nuestra historia, a quien Paysandú lo recuerda con esta calle que conocemos como Doctor Luis Alberto de Herrera. Era nuestro perro porque lo que amamos. Bueno, y vamos a la recorrida de esta calle. La calle Doctor Luis Alberto de Herrera corre de sur a norte con inicio en Avenida Parque y terminación unos metros hacia el norte de Avenida Salto, en un tramo ciego que ahí existe. Pero como el flechamiento del tránsito es a la inversa, vamos a recorrer Luis Alberto de Herrera como dice el flechamiento, desde el norte hacia el sur. Allá en el norte nos ubicamos y miramos hacia el sur, y detrás de nosotros hay una casa señalada con el número 1477. Desde ahí, a nuestra izquierda, nos acompaña el barrio de los jubilados, denominado General Leandro Gómez. Pocos metros más, cruzamos Avenida Salto, y vemos, allá se extiende la ciudad. Nos adentramos en la misma. Se deja a un costado la Sociedad Civil Centro 1. Más adelante, lo que fuera local de la escuela número 4, y en la esquina, al llegar a Presbítero Damaso Antonio Larrañaga, donde en otros tiempos estuviera la panadería La Sirena, se abatió la edificación que había, levantándose un edificio de 3 plantas con apartamentos. Desde ahí se puede observar hacia el sur toda la ciudad y hacia el oeste el río Uruguay. Se inicia seguidamente un descenso hasta Washington y al continuar, antes de llegar a Uruguay, está el gimnasio Nicolás Tolentino Viana y en la esquina el centro Pelotaris. En ese punto hay semáforos y en el decurso de la primera cuadra a la izquierda la sede de la Fiscalía y a la derecha la antigua entrada al Colegio Nuestra Señora del Huerto con muros restaurados que recuperaron la leyenda que existía muy arriba que señalaba que ese era el colegio, precisamente Nuestra Señora del Huerto. En la esquina está la capilla. Al llegar a 18 de julio, varias cosas para comentar. En la esquina donde funciona un negocio gastronómico, ese local es obra del arquitecto sanducero Roberto Bianchi, que hiciera también el Palacio Municipal. Y en el muro exterior se aprecian diversas placas que refieren a los nombres que anteriormente tuvo esta calle. Enfrente, uno de los primeros edificios de apartamentos que rompió la monotonía del centro, superando al Palacio Schweitzer, que estaba a mitad de cuadra por 18 de julio. Nos referimos al edificio Ricardo de Michelis, con planta baja ocupada por oficinas y en las 6 superiores apartamentos. La gente veterana probablemente recuerde que en esa esquina hubo un punto de atracción muy importante. Era el bar de los hermanos Tubí, el bar Queguay. Años después vino desde Montevideo el Pelao Rodríguez, instalando la heladería Papumba, que inauguró para Paysandú algo que hasta ese momento no se conocía: vender helados durante todo el año redondo. Cruzando esta a veces peatonal, en la esquina de enfrente hay 2 negocios emblemáticos de Paysandú. A la derecha, la zapatería más antigua que subsiste, que ha visto el trajinar, a pesar que tiene solamente 127 años, ha visto el trajinar de habitantes de Paysandú de 3 siglos diferentes, porque fue inaugurada en 1894, finales del siglo XIX. Continuó durante todo el siglo XX y los 22 años que van de este siglo XXI. Por la izquierda de esta esquina, la confitería elaboradora del postre, que es sinónimo de Paysandú. En esa esquina, en los muros de la confitería, hay una placa que recuerda la personalidad del doctor Luis Alberto de Herrera. Desde 18 de julio nos corremos hasta Leandro Gómez y a nuestra derecha, lo que hoy es el shopping, les contamos, para los que no conocieron, en otros tiempos fue la sede de la fábrica famosa.
una fábrica de galletitas, dulces, tanto dulces como saladas, chocolates, bombones. Fue realmente importantísima para Paysandú. La empresa era de Pescia y Cerini, que fabricaban antes en forma separada esos mismos productos, pero se unieron, encargando a los arquitectos Garracino y Viñola el diseño y la concreción de esta obra. Es un local de 3 plantas con toques artísticos de Pérez Lynch, en lo que se observan relieves que representan la siembra, las espigas, la historia, la riqueza y el puerto de Paysandú. Abrió en 1951. Una multinacional le echó el ojo, se hizo de la fábrica famosa en 1984 y en 1987 cerró la planta definitivamente, fue desmantelada y parte de la maquinaria trasladada a otra planta de la misma empresa. Por algunos años este local estuvo abandonado hasta que un empresario con visión de Paysandú, lo vamos a nombrar, me refiero a Mario Macri, se hizo de este local, lo remodeló y estableció el primer shopping del interior del país. Enfrente, hoy hay un hotel, pero antiguamente tuvo un ciudadano, un comerciante sirio-libanés, la idea de establecer un edificio que lo denominó El Águila. Iba a tener 3 o 4 plantas, no recuerdo bien, finalizaba en una cúpula, tenía balcones hacia calle, por entonces Queguay, por entonces 8 de octubre, pero por razones económicas no lo pudo culminar, solamente pudo hacer la primera planta nada más. Haciendo cruz con el shopping, se mantiene todavía el local de lo que fuera también una muy vieja zapatería, Vita Calzados, no existe más. Y observando con atención, puede apreciarse en la ochava, en la parte superior hacia arriba, hay un mármol, una placa de mármol, y dice Francisco Vita, casa fundada en 1886. La otra anterior que yo le mencioné era 1884, esta 1886. Recorriendo la cuadra siguiente, donde funciona una empresa de transporte interdepartamental, era la sede de negocios de los hermanos Horta, representantes y distribuidores para el departamento de los productos de ANCAP. En la esquina de Sarandí, la casa de don Félix Horta, toda una reliquia, por suerte se conserva, es un bien patrimonial. Ahí fue la casa del cónsul precisamente, del señor Horta, y probablemente el hecho de tener la bandera de España determinó que fuera respetada cuando los bombardeos de los años 1864-65. Algo más adelante, de un lado está la Asociación Cristiana de Jóvenes y enfrente las piscinas de la misma, una abierta, otra cerrada. Y de ahí en más marchamos raudamente hasta llegar a calle Río Negro. En esa manzana de calle Río Negro y hasta Solís están las instalaciones del Corralón Municipal. Y en la esquina de Herrera y Río Negro, arriba, si usted observa bien, hay un número, 1906. Fue la fecha de construcción. Continuando la marcha hacia el sur, en Soriano hay apartamentos, realmente fue una conquista importante para Paysandú. Continuando allá sobre el final, el Parque Julio María Firpo, el barrio Covima, y terminamos nuestra recorrida de la calle Doctor Luis Alberto Herrera a llegar a lo que le pusieron en su momento Paraguay y que para mí es Avenida Parque. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Nos estaremos reencontrando dentro de una semana gracias al apoyo de Salón Mariana, Tentaciones, Kentia, Plantas y Flores, Óptica Claro, La 17 y Joyería y Relojería de Pablo Benítez. Hasta el próximo jueves. En una semana vuelve para ustedes Era callejero por derecho propio. Ronda Mañanera. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali. Fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás.